11 de febrero, buenas noches, bienvenidos un miércoles más a La Atalaya, el programa desde el que vislumbramos la actualidad de Andújar y la campiña, vemos los asuntos que nos preocupan. Llevamos una racha de más de 20 días de temporal, lluvia incesante, grandes vientos, fuertes vientos, y todo esto evidentemente ha hecho que se inunde, se anegue gran parte de la ribera del Guadalquivir, pero también que se intensifique la preocupación por los daños, por los desperfectos en todos los municipios. Hay un 30% de la cosecha de aceituna que no se ha recogido. Han pasado demasiadas cosas y todavía tenemos la esperanza que la declaración de zona catastrófica beneficie al conjunto de los 97 municipios de la provincia. Somos muchos los llamados, pero no seremos todos los elegidos. Vamos a hacer una radiografía de la situación y vamos a empezar desde la campiña, desde un municipio señero de nuestra tierra que ha tenido grandes daños también, especialmente por esos vientos huracanados desde la borrasca. Han sido 8 borrascas sucesivas, con Nils la octava. Pero Cristín fue especialmente virulenta en Porcuna. Miguel Moreno, alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Cristín hizo mucho daño en Porcuna. Cristín hizo mucho daño, sobre todo el pasado 28 de enero, cuando un tornado, sorprendentemente, es cierto que estábamos en alerta naranja, que se pronosticaron fuertes rachas de viento, pero esto fue un caso inédito, un fenómeno de la naturaleza que aparece en un paraje determinado de Porcuna, que se llama el Cortijuelo de San Benito, y termina pues en otro paraje que se llama el Pozo de los Álamos. Aquí en este trayecto puede haber 10 o 12 kilómetros y se lleva todo lo que encuentra por delante, de una anchura de 30 a 40 metros, 3 hiladas de olivos, y en algunos sitios se ve que no encuentra salida y se lleva hasta 7 hiladas de olivos. Por lo tanto, tenemos que cuantificar unos daños importantes que puede suponer unas 20 o 25 hectáreas de olivar de diferentes años y algunos sin recoger la cosecha, que evidentemente se perdió todo. Se está hablando de forma generalizada, Miguel, de un 30% más o menos que quedaba de cosecha. El olivar tradicional tiene también adherido, y es verdad que está cambiando ese concepto gracias a la agricultura de precisión que se está fijando, está situando el foco en el olivar tradicional, pero tiene esa parte costumbrista que es tradición y es esperar al puente de la Inmaculada Concepción para empezar la recolección. Eso hace que cuando llegan inviernos como este, pues de calidad es muy mal, ya estábamos hablando de una proporción 20% AOVE, 80% lampante, y en fin, vosotros celebráis una jornada maravillosa sobre aceite de oliva y calidad, y parece que ese concepto de esa asociación entre olivar tradicional, calidad, a algunos todavía no les entra en la cabeza. Bueno, nosotros celebramos la Feria del Aceite, que es el último fin de semana de octubre, y a partir de ahí prácticamente pues empieza la campaña. Se coge aceite de aceituna que arroja un aceite de mucha calidad, porque en esos momentos toda la aceituna es de vuelo, una aceituna con una calidad enorme de aceite virgen extra. Luego después, bueno, pues lo que ha ocurrido, lo que acabas de decir, a partir de diciembre vienen estas lluvias, viene este tren de borrasca que nos ha ralentizado, que nos ha paralizado la campaña, y lo mismo que hablaba antes de un caso singular como es el tornado que ha afectado a determinados agricultores o explotaciones agrarias, en la parte común de toda la provincia estamos con un 30% alto de cosecha que no va a servir para nada, que mucha de ellas no se va a coger, y otra que se coja pues va a ser de una mala calidad. De muy mala calidad. Estábamos hablando de la cuantificación de daños y hemos visto en concreto lo que ha ocurrido en el campo de Porcuna, en el término municipal, en infraestructuras municipales. Pues también tenemos bastantes daños, porque un transformador, un centro de transformación eléctrica que asiste al Cerrillo Blanco, por ejemplo, ha sido carbonizado,
o muchos caminos rurales donde se ha perdido la zahorra, o mucha obra civil, el techo, la cubierta de una nave del ayuntamiento ha salido volando, en fin, bueno, daños eléctricos. Esto yo creo que es común a toda la provincia porque hemos sufrido una climatología adversa, pues todos. Y creo que esto que hablabas de la declaración de zona catastrófica, que también lo anunciaba el presidente de la Diputación días anteriores y ayer con la visita del presidente del Gobierno, yo creo que debe de haberse hecho eco y haberse llevado una radiografía de la realidad de lo que está ocurriendo en la provincia de Jaén. Tenemos a Canena que se le cae un muro, tenemos a Porcuna que tenemos un tornado, o tenemos Villanueva de la Reina que tienen los pobres un cementerio donde no pueden dar sepultura a sus seres queridos. Inundado. Entonces, bueno, pues esto yo creo que es suficiente motivo para que el presidente del Gobierno ayer se llevara... Antes de ayer. O antes de ayer se llevara... El miércoles ya. Una realidad de lo que está ocurriendo aquí, y que recibamos la ayuda y el apoyo. Pero tú que eres municipalista, venía de Granada. Todo el mundo cuando habla de Andalucía mira hacia Cádiz. Dice, aquí es donde de verdad ha pasado. Te vas a Córdoba, no tienes más que recorrer el trazado entre Sevilla y Córdoba y ves lo que hay allí, ¿no? En todos los municipios ribereños, todo el daño, fincas completamente anegadas que son lagos. Imagínate en plantaciones nuevas de olivar, eso es decir, oye, ahí se pierde, incluso de almendros, he visto. Hay instalaciones industriales relacionadas también con la agroalimentación que están teniendo unos problemas, no saben cómo evacuar el agua, etcétera, etcétera. ¿Tú no piensas que cuando llegue la hora de cuantificar daños y de hacer el reparto de los fondos que se puedan conseguir de Europa, de fondos, nunca mejor dicho, del Plan de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, ¿tú no crees que finalmente habrá algunos que dirán, hombre, tú estás mal, pero tan mal no? Hombre, yo creo que se debe de hacer una evaluación proporcional, y proporcional quiere decir, pues, hacer una valoración de cada uno lo que ha perdido, y en esa línea, en esa proporción, pues distribuir los fondos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Porque si en el ámbito privado Jaén ha tenido la mala suerte de que un 30% de la cosecha se ha perdido, pues tendrán que distribuirlo y tendrán que evaluarlo desde un criterio técnico para saber quién es el que ha perdido y quién no ha perdido. Y luego en las infraestructuras públicas, pues de la misma manera, tenemos una administración estructural desde el Estado, autonomía, diputación y municipio, y todos en esa cadena sabemos quién tiene daño y quién no. Ya nos están pidiendo, y es cosa de agradecer, que hagamos una relación de una evaluación de esos daños que tenemos cada municipio. Bueno, pues yo creo que las administraciones todas han reaccionado con diligencia y han reaccionado con agilidad. Que se estén visitando, que el presidente del Gobierno de España haya visitado la provincia de Jaén, pues yo creo que ya es más que suficiente para que mediáticamente... Juanma no ha llegado. Bueno, pero me imagino que vendrá. Pero fíjate, en algún momento. El grado de colaboración, tú que eres, ya digo, un servidor público desde hace mucho tiempo, un municipalista practicante, ese grado de colaboración que no hemos visto, por ejemplo, con la Dana de Valencia, y que hemos visto aquí, en dos catástrofes sucesivas, el accidente ferroviario de Adamuz, ahora vemos este tren de borrascas y todo el desastre de inundaciones, de daños por los vientos huracanados, y vemos esa colaboración institucional entre el gobierno central, el gobierno autonómico, los alcaldes que se suman en las poblaciones afectadas. ¿Tú crees que este es el clima que debería presidir la política siempre, o evidentemente eso es muy difícil cuando estamos siempre en ciclo electoral? A mí me sorprende que una colaboración calmada, tranquila, leal, sea lo extraordinario. Me sorprende altamente, porque lo que ha pasado en Valencia yo creo que es lo extraordinario. Lo ordinario y lo natural, lo normal, debe de ser pues lo que ha pasado en Andalucía o en Extremadura o en Castilla-La Mancha.
o en Galicia, que está pasando ya en estos momentos. Pues que si hay una catástrofe, pues que las administraciones de ámbitos diferentes se unan, se den la mano, valoren y sean justos, sean generosos con las personas que han perdido o a sus seres queridos o a sus bienes materiales. Pero esa guerra que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, mediática, que ha llegado a todos los ámbitos de España y de fuera de España, yo creo que es lo peor que se puede hacer. Sí. Pero luego llegan momentos como la semana pasada, el miércoles pasado, la Junta de Andalucía dice, hombre, se puede ir recuperando ya parte de la normalidad, no toda, pero ahí hay una confusión grande del propio miércoles y del miércoles a jueves en torno a la reanudación de las clases. Claro, es verdad que hay una reunión del Comité de Emergencia, del Plan de Emergencia Andaluz, por la tarde, hay una rueda de prensa en la que el pobre consejero, el superconsejero Sanz, tiene que hablar un poco de todo y luego estábamos pendientes del SENICA y de los directores para las comunicaciones pertinentes. Hay municipios que tiran por la calle en medio, no sé, esa colaboración institucional y que dicen, no, mira, yo voy a sacar una resolución directamente, un decreto de alcaldía, un bando, y voy a decir que aunque no sea competencia mía el tema de las clases, lo que sí es competencia mía es la seguridad ciudadana, y en seguridad ciudadana yo no puedo permitir que los niños y niñas, y sus padres, por supuesto, por salir a llevarlos, pongan en peligro su integridad porque alguien haya dicho que hay clase en el pueblo. A ver, yo es que creo que en este aspecto y en esta ocasión ha habido una discoordinación brutal en cuanto a la suspensión de las clases en centros educativos como consecuencia de estas borrascas. Tuvimos la del día 28 de enero, que estábamos en alerta naranja. Yo dicté un decreto a primera hora de la mañana en virtud del artículo 21 y el 124H de la Ley 7/85 de régimen local, en la que me da la autoridad para que por encima de cualquier competencia, si hay alguna amenaza, si hay alguna emergencia, la alcaldía pueda dictar cuantas medidas sean necesarias para evitar esa catástrofe. Yo creo que esto lo pueden entender los niños de primaria. No hace falta que seamos políticos ni siquiera técnicos. Entonces yo dicté ese decreto. Que además, ¿pero consultaste antes con la delegación? No, yo lo que hice es comunicarle a la delegación, antes que a nadie, ese decreto. Es decir, yo dicto ese decreto y automáticamente quien primero se entera es la Delegación Territorial de Educación, porque creo que por lealtad, yo creo que por colaboración, pero a lo mejor la delegación no conocía las circunstancias climatológicas tan adversas que se estaban dando en mi pueblo. De hecho, eso se dictó a las 8 menos cuarto de la mañana. A las 11 se produjo el tornado. El tornado pasó a 200 metros del casco urbano de Porcuna. Si ese tornado arrasa el casco urbano, estaríamos lamentando decenas de muertes. Bueno, heridos, no sabemos, pero seguro que hubiera sido una catástrofe de la que no quiero ni entrar. Por eso lo razonable para un alcalde es decir, quédense en sus casas. Yo creo que lo razonable para un alcalde y para la administración que tiene la competencia de educación, que yo no lo pongo en duda, lógicamente, la ley 2/2002 creo que es, la competencia de educación la tiene la Junta de Andalucía, en este caso a través de la Delegación Territorial de Educación. Lo correcto es basarnos en datos técnicos. Y dicen, es que nos basamos en datos técnicos, pero yo creo que el dato más técnico es que si la EMET, si el 112 me está comunicando a mí que va a haber fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros y me está comunicando que estamos en alerta naranja, creo que es más que suficiente para suspender las clases. Ahora, estamos en alerta amarilla, ¿puede pasar? Pues sí, pero el dato técnico no lo tenemos. A mí no se me ocurriría dictar un decreto en esos términos en alerta amarilla, o porque haya una opinión
política, ni muchísimo menos, pero cada vez que para Porcuna venga una alerta con aviso naranja, este alcalde que le habla va a dictar un decreto suspendiendo las clases y lo que haga falta. Cierre de parques, cierre de parques, instalaciones deportivas, instalaciones culturales, instalaciones educativas, todo. Que bajo su responsabilidad alguien la imparte, eso ya bajo su responsabilidad. El artículo 21 de la ley en el que yo me baso para dictar ese decreto lo dice claramente. El alcalde bajo su responsabilidad podrá dictar cuantas medidas sean necesarias. O sea, lo dice bajo su responsabilidad. Yo asumo la mía. Y ahora, cuando yo dicte el decreto, lo notifique oficialmente, porque lo notifico oficialmente a los centros educativos y lo comunico, como no puede ser de otra manera, a la delegación territorial, si luego hay consecuencias, pues que cada uno asuma su responsabilidad. Esa es toda la secuencia de lo que ocurrió ahí. Luego después, la semana pasada, se volvió a dar alerta naranja y la delegación territorial suspendió las clases. Y al día siguiente... El primer día, pero luego ya... Y luego el día siguiente había alerta naranja y suspendió clases en algunos municipios, en Jaén Capital y creo que en la Sierra de Segura. Sierra de Segura y Sierra de Cazorla. De Cazorla. Y luego a las 8 de la tarde en Alcalá la Real. Y luego a las 11:30 en Arjonilla y en Arjona. Parece por petición de los alcaldes y alcaldesas que llamaban y decían, con alerta naranja y en las circunstancias y con los últimos antecedentes, voy a dictar una resolución, un bando. Yo, mi opinión, que se puede poner en duda, pero eso que hablen con los directores de los centros, que lo pidieron así como 100 veces cada uno, y que digan si lo pidieron, y que digan si a las 7:30 de la mañana se estaban cayendo las tejas del colegio, si se volcaron 2 árboles dentro y si se ponía en peligro la integridad física y la vida de los niños. ¿Para qué lo voy a decir yo? Mejor que lo digan los directores de los centros. A ver por qué no se dictó esa suspensión por parte de la delegación territorial. Solo 52 municipios y además con la paradoja de que había comarcas donde entre Andújar, Arjona, Marmolejo, Arjonilla, La Higuera, en unos sí y en otros no. Lopera no, Porcuna no, Arjonilla sí, Arjona sí, Torredonjimeno no, Valenzuela, que es de la provincia de Córdoba, que está a 10 kilómetros de Porcuna sí, no lo entendemos. Y ante tanta duda y tanta ambigüedad hay que tomar una medida valiente, seria y protectora para los ciudadanos, que es lo que yo hice. Ahora, después de todo lo que ha pasado, yo creo que un alcalde lo que tiene que reclamar, al margen de inversiones en infraestructura, en recuperación de caminos rurales, etcétera, etcétera, es la garantía de empleo, ¿no? Porque va a haber una primavera donde puede haber mucho trabajo en el ámbito rural, pero eso hay que canalizarlo y conseguir fondos para que se lleve a cabo donde más se necesita, ¿no? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Si hay dinero para reconstruir esas infraestructuras que están dañadas, pues va a haber empleo, lógicamente. Y además yo creo que ahí somos damnificados comunes. Es decir, puede ser que algún municipio haya sufrido más en infraestructura porque le haya cogido una riada, una avenida de agua y tal. Pero yo creo que casi todo, o todo igual. Porque nosotros, nada más que los 3 arroyos que tenemos, el arroyo Salado, el Saladillo y el arroyo Alcázar, pues se ha desbordado por 30 o 40 sitios. Eso ha causado unos daños tremendos. Lo que son las vías pecuarias y la red de caminos municipales, pues lo mismo, aunque tenemos infraestructuras de evacuación, de cunetas, de badenes, de puentes, pero aún así no estamos preparados en ningún momento para soportar esta grande avenida, este tren de borrascas que nos ha dejado pues unas circunstancias y unas condiciones pues adversas en todo. Y si es verdad que se conceden esas ayudas, que yo ya casi no lo pongo en duda, no lo pongo en duda porque es evidente. Si ya se ha desplazado el presidente del gobierno, si el presidente de la Diputación Provincial ya nos ha anunciado que la declaración de zona catastrófica va a ser para toda la provincia, pues yo tengo muchas esperanzas
de que los fondos vengan a Jaén y que se distribuyan proporcionalmente en función de los daños acaecidos, pues tampoco tengo mucha duda. Y mientras nos reconstruimos, seguimos en ciclo electoral y las autonómicas, las andaluzas, están a la vuelta de la esquina. Pues sí, estamos en periodo electoral y eso pues también influye muchas veces en muchas confusiones, porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y claro, cuando llega un periodo electoral, pues parece que desde la política, sobre todo supramunicipal, los alcaldes estamos en lo que estamos, en arreglar las infraestructuras que están ahora dañadas, en acomodar a los vecinos, en que las cosechas se recupere la que se pueda, pero claro, ahora empezará, bueno, pues esa dialéctica de postureo, de imagen, que es la que nos puede confundir. Yo, desde luego, estoy en un partido político que con toda seguridad no vamos a concurrir. No se va a presentar. No vamos a concurrir y por lo tanto... ¿Dónde tiene el corazón entonces? Hombre, porque votar va a votar. O a lo mejor es como Felipe González y va a votar en blanco, ¿no? Tú eres como Felipe González ahora mismo. ¿Tú sientes ahora mismo un desarraigo respecto a las siglas nacionales que dices, voy a votar en blanco? Pues yo ahora mismo no sabría a quién votar, Manolo. ¿En blanco o en azul? En azul no. ¿No? No. Pero Juanma Moreno era tu líder hasta hace unos años. Hombre, hasta hace 8 años, por supuesto. Yo he pertenecido al Partido Popular casi 30 años, he sido leal, he trabajado para el partido, he conseguido muchos éxitos, he soportado algunos fracasos, he trabajado codo con todo el equipo de Jaén, pero bueno, a mí me decepcionó muchísimo el Partido Popular cuando quiso dar un paso para ser un partido democrático y vamos, eso hacía aguas por todos sitios y si yo hubiese sabido que en un proceso congresual no se iba a aceptar el resultado democrático de los afiliados, pues no me hubiese presentado, pero ofrecer algo que luego después no va a aceptar el resultado, eso es poco democrático. Pero no te vale esta metáfora, tras la tempestad siempre llega la calma, no hay herida que no pueda cicatrizarse, quiero decir. Sí, no, pero yo me llevo bien, tengo muy buena relación con todo el Partido Popular y con sus alcaldes y concejales, con diputados y con todo, pero yo estoy muy decepcionado del Partido Popular y a ver, si en esta legislatura última la Junta de Andalucía dijera, mira, que es que voy a presentar este proyecto bueno para Jaén, bueno para Porcuna, bueno para la comarca de la Campiña, yo lo votaría, ¿por qué no? Si además mi ideología política está, ahora ya menos, porque el Partido Popular ya no es lo que era. ¿No? El Partido Popular se ha ido, no se sabe lo que es. ¿Se ha ido mucho a la derecha? Por la mañana sí, por la tarde se hace a la izquierda del PSOE, por la noche no sabemos con quién se puede acostar. Eso es que el Partido Popular ahora mismo es un pollo sin cabeza, sin criterio, ¿no? Entonces, difícilmente yo voy a votar el Partido Popular en estas circunstancias. Pero después de las elecciones andaluzas, si son en junio o el 31 de mayo, va a haber un proceso congresual en la provincia de Jaén, en el Partido Popular. Ya hay gente que dice no va a haber una candidatura única. ¿A ti eso te hace reverdecer laureles y pensar, oye, hay que echar una mano a esta gente que intenta regenerar el Partido Popular en la provincia? Bueno, Manolo, me va a permitir que sea muy escéptico y que no me lo crea. Es decir, que el Partido Popular vaya a hacer un proceso congresual democrático es como decir que yo mañana puedo cantar misa. Imposible. ¿Nunca has tenido vocación? No, es que yo... Y el PP tampoco ha tenido vocación democrática. Es que yo lo sufrí en mis carnes. Es que yo vi cómo a un colegio entraban a votar 25 personas... Y luego había 50 votos. Y luego había 70 votos. ¿Cómo puede ser eso? Eso pasó con Jesucristo, que convirtió el pan y los peces y todas estas cosas, y los multiplicó. Y en el Congreso del PP. Entonces yo no puedo tener ya confianza en eso. Pero aún así, mi ideología quizás esté más cerca del PP que de otra cosa. Yo soy liberal y, como decía Churchill, se puede cambiar de partido,
pero no de principios. Hombre, los liberales ahora, los ultraliberales están en Vox. Los ultraliberales es una cosa y los liberales somos otra. ¿No te pone a ti Vox? Me gustan varias cosas de Vox, pero me producen rechazo otras, con las que yo no comulgo, no las comparto. ¿Sobran inmigrantes en Porcuna? No, inmigrantes quizás falten en Porcuna, sí, porque hay veces que nos vemos como nos vamos a ver ahora, cuando el tiempo nos deje, pues nos vamos a ver con falta de mano de obra. Y estarán en otras campañas agrícolas más rentables. Y estarán más rentables, pero si hubiera más, pues a lo mejor no nos faltaban a nadie y teníamos cubierta esa demanda de mano de obra que necesitamos en varios sectores, no es solamente la agricultura, en la hostelería, en la ayuda a domicilio, en la construcción. Dentro de muy poquitos años, si no conseguimos y no logramos regularizar e incorporar al mercado de trabajo a todas esas personas que quieren trabajar, pues tendremos un serio problema. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto. Gracias a vosotros siempre. Es un luchador incombustible, ya octogenario de estreno, 80 años. ¿Quién no se acuerda de esa combativa después de las inundaciones de 2010, plataforma de afectados por las inundaciones en Andújar del Guadalquivir, codo a codo? Juan Conde, los dos Juanes, Juan Conde y Juan Santamaría. A la paz de Dios. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo ahora mismo estoy muy bien. Cuánta lucha, ¿eh? Mucha. ¿Te acuerdas mucho de Juan Conde? Todos los días y a todas horas. Porque hemos sido dos compañeros y dos amigos. Casi dos hermanos. Que eso es difícil de tener un amigo 42 años, 43, que hemos estado juntos y no haber tenido una discusión de nada. Habéis coincidido en todo. En todo. Cuando a él no le gustaba una cosa se callaba y cuando a mí no me gustaba, me callaba yo. Como un matrimonio bien avenido. Eso lo hemos hecho nosotros desde el año 80. Hemos estado juntos. Y hemos hecho muchas cosas juntos. En la plataforma, en la UPA, en Sideca. En todos lados. En todos lados que hemos estado, hemos hecho una labor, yo creo que muy bien hecha para el pueblo de Andújar. Porque, como tú bien dices, el año 2010 ya habían pasado 4 días antes. Porque nosotros llevamos peleando con el río desde el año 93. En el 93 vino la primera riada que fue el 21 de junio del 93, en 21 de junio, que por aquí no llovió y llovió en las costas, o sea, en las vertientes de Granada, y vino aquí el mismo día que entró el verano, y ya no anegó más de la mitad de la isla. Y entonces, desde entonces estamos peleando con el río. Claro, dos peticiones que eran la mota, que nos ha salvado esta vez sin duda, y una buena carga de dinamita para la presa de Marmolejo. Sí, eso no lo hemos conseguido. Eso ahí está. Hubo quien nos dijo, si me preparáis la dinamita, pues yo la pongo. Sí, ¿no? Sí, que no faltaron personas. Voluntarios. Voluntarios que si me preparáis la dinamita, voy y la pongo. Mineros. Y nosotros eso no lo hemos... Pero aquellas luchas, ¿tú crees que por lo que está cayendo y lo que ha caído, porque ya ha caído lo suyo, ha caído muchísimo, y sobre todo esos vientos huracanados que se han acompañado, se ha hecho mucho daño? Hay daños en la ropera, con pues de 10 a 15 agricultores con su finca anegada. San José de Escobar hubo que evacuar gente.
En la isla también hubo gente que se fue por su cuenta, Sí. porque pensaban, tenían los recuerdos de lo que se había vivido, por ejemplo, en 2010. Pero afortunadamente la situación ha sido otra. Gracias a esas protestas, a esa insistencia, además de las indemnizaciones que finalmente se cobraron, aquella de 2010, Se cobraron en 2022. en el 2022. Bueno, hambre que espera Artura, Sí, ¿no? sí, pero es que luego dicen, es que le pagaron. Eso ya, yo ya ni me acordaba. Sí, ¿no? Tú A los 14 años, cobraste, no, a los 12. a los 12. 12. A los 12 años nos pagaron. O sea, tuviste que mirar varias veces la cartilla para creértelo. Hombre, que fue forzoso, que no es que fue voluntario. Que Menuda- aquello menuda lucha, menuda que lucha. decían que iban a pagar, que era aquello, se iba a pagar pronto, que el Sevillana, que si que la Confederación. Bueno, aquello fue ya porque el juez ya les dijo, ya tenéis que pagar a esta familia. Y cobramos todo. Entonces, a partir de ahí, claro, después ya no hemos tenido daño ninguno. Por la obra que se ha hecho, que Por la todavía no obra que está se ha- terminada la segunda fase de la mota, pero ha sido muy importante. Eso lo más importante que se ha hecho aquí en el pueblo de Andújar, para la zona, claro. Porque te digo una cosa, que si no se hace la mota esa, no es solo la isla. El polígono Miranda estaba también volando. Y donde está el Ardi, toda la Puerta Córdoba, todo eso estaba con 2 metros de agua, como la isla. Claro, hubiera ¿Por qué? entrado pues, las inundaciones aquellas que se ven, ¿no? Cuando haces el recorrido de las Vistillas y te Claro, señalan por hasta dónde supuesto. llegó el río. Porque en el 2010 nosotros tenemos las naves de Sideca y allí entró el agua, en el 2010. Y este año con igual de cantidad, más o menos, porque claro, tampoco, porque yo en el año 2010 sí sé lo que pasó, porque estuve midiéndola. En el puente de la autovía, estuvimos midiéndola. Este año no sé, porque claro, yo no sé nada. Pero que en aquel año sí pasaron 1.500 metros, en el 2010, que lo estuvimos midiendo. Entonces, quiere decir que si esas motas no estuvieran hechas, eso, todo el pueblo de Andújar, todos los alrededores de abajo, eso estaba todo anegado, ¿sí? Y queda que hacer lo de la lagunilla, que nosotros fuimos muchas veces en busca de las personas de la lagunilla y casi que no se creían lo que iba a pasar. Que yo se lo decía, que ahora mismo el problema más gordo está del puente romano para arriba. Del puente romano para arriba, porque es que llega el agua al puente romano y porque todavía hemos tenido suerte que ha pasado, que no se han, los ojos no se han llenado del todo. Han sabido regular bien los embalses. Sí, sí, exactamente, Se ha sí. salvado Córdoba y se ha salvado Andújar. La han hecho muy bien, ¿eh? Eso no... Porque ¿para si qué lo vamos a criticar? desembalsan, entonces, entre lo que estaba cayendo y el desembalse... Entonces la lían, bien liado. Entonces, el pueblo de Andújar ahora mismo está salvado en este aspecto, pero la lagunilla, todas las tierras de la lagunilla, de hecho ahí están, que le han entrado 1 metro de agua a todos. Cuando antes de esto, en la lagunilla entraba cuando ya estaba toda la isla con 2 metros de agua. Y ahora, gracias a Dios, y al trabajo que se ha hecho también, porque eso ha sido un trabajo muy bien hecho, nos hemos salvado. Y hemos salvado muchos alrededores de Andújar, porque todos los bajos de Andújar, en el año 2010 llegó el agua a todos los bajos de Andújar. Este año no ha llegado. Entonces, Gracias a la infraestructura, y no hay cosa que no llegue sin lucha previa. sí, por supuesto. Que es que nos hemos tirado más de 20 años luchando por eso, ¿eh? Que no se dice que es un día y el tío se ha cansado y... No. Nosotros, ya te digo, que desde el año 93 fue la primera ría, y en el 96 fue cuando construimos la plataforma y cogimos nuestros abogados y nuestros asesores, y a partir de ahí no hemos parado ni un momento,
Todos los días teníamos algo. Fíjate que cuando llegaban los ciclos de sequía, un montón de años sin llover, decían, esto parecen predicadores Sí. en el desierto. Sí, ¿Qué dicen? ¿qué dicen? De inundaciones. Pero Pero si esto pasa el río que parece un arroyo. Eso han llegado a decírmelo a mí. Dice, pero ¿qué pide ahora? No sabiendo que está río seco. ¿Qué dices, Juan? Pero ya vendrá, como yo le decía, digo, ya vendrá. ¿Qué te crees? Que no tiene que venir. Como esto de ahora, que llevamos ya 14 años sin pasar nada, y ahora pues mira, son ciclos que vienen y pasan y tienen que pasar, porque ya tienen muchos años. Y como delegado de la UPA y presidente de SIDECA, ¿te va llegando ya información de dónde hay daños de verdad? Porque fíjate que se está hablando de la declaración de zona catastrófica y habrá que concretar, precisar realmente dónde hay daños muy fuertes, caminos rurales, que hay algunos intransitables, daños en cultivos, porque tú dime a mí del cereal. Eso está listo. Claro, el cereal que se sembró, ese está completamente listo. Claro. Pero el daño en la agricultura oleícola, fíjate que quedaba un 30%, según casi todos los cálculos, de cosecha todavía de aceituna pendiente, y esa, vamos, antes cuando empezó a llevar decíamos, bueno, pues a lo mejor un poco con la sopladora. El 30% en algunos sitios. En la campiña yo apostaría de que hay un 60% todavía de cosecha en la campiña, ¿eh? Pero esa se va a coger muy poca, ¿eh? Bueno, pero que esa está ahí, porque yo tengo unas pocas olivillas ahí en el carril de Vicaria, Sí. y tuve la gran suerte que la cogí, pero que lo que hay alrededor de lo mío ¿Los linderos tuyos? están todas las criaturas sin coger. Madre mía. Mucha ¿Y gente. qué queda en el árbol? Poco, Eso- ya queda poco. Eso hay que barrerlo todo. Barrerlo, pero ahora cuando salga el sol, que salga, eso apaña unas costras, y cuando le des con la sopladora, con lo que le des, eso se queda a la mitad allí. Porque tiene que salir el sol, porque si no sale el sol no la cogemos. No, no. Y van a coger la que cojan. Imagínate la calidad que se va a coger. Nada, eso ya. Y solamente limpiarla con agua. Ahora la traes ahí a la cooperativa y eso es un disloque. Eso es un disloque. Y ahora mismo no puede entrar ahí. ¿Qué vehículo entra ahora mismo? Luego la infraestructura que tenemos de camino no son buenas, son malas. No se invierte mucho ahí. Son malas, malas, malas. Porque yo, como te digo, estoy en el carril de Vicaria, llevo reclamando ya mucho tiempo de que no arreglen el carril y deja mucho que desear. Lo que pasa es que cuando hablan de contribuciones especiales, los propietarios Hombre, echan el culo para atrás, ¿no? Hombre, claro. Si es que luego no te hacen nada. Aunque sea un 15%, Nada. un 20%, dices tú, pero si esto luego cuando caigan 4 gotas y pases 3 veces con el tractor ya está otra vez lo mismo. Lo mismo no peor, porque ya apaña, porque ya lo que pasa es una cosa, que cuando ahora ya empieza a llover, ya el que tiene mejor tractor pasa, y el que tenemos peor tractor no podemos pasar, porque ya hacen una rodada que el tractor se te queda colgado y ya no anda, Qué desastre. y eso va a traer unas consecuencias malas en el sentido de que en la campiña yo diría que de un 50 para arriba queda todavía. En muchas zonas, claro, en otras a lo mejor queda menos, pero que en la zona de Andújar de un 60% hay todavía de aceituna en la campiña. Madre mía. Pues si ya de por sí se redujo el aforo de octubre de 475.000 toneladas en la provincia de Jaén, ya se hablaba a finales de año que si 410, 420 como mucho, ahora ya decía la COAS que 50.000 toneladas menos de aceite. Cuando se termine se dirá. Y seguimos vendiendo el AOVE que hemos conseguido recoger a 4,5 €, Claro. y los lampantes a 3,5 €. Me parece a mí que poca cabeza tiene el sector. Ninguna, yo diría que ninguna, porque ahora mismo no estamos en plan de vender. Ahora mismo lo que estamos en plan de esperar a ver lo que pasa. Y irse apañando el mercado que no le falte, por supuesto, pero que tampoco un disloque que lo cojan los 4 que hay, que lo cogen y lo manipulan y Los luego que lo venden. manejan la barca. Sí, claro, a ellos se ponen de acuerdo enseguida. Oye, y el algodón, Juan, con lo que ha sido Andújar para el algodón. El algodón ya Qué ha desastre el terminado. algodón. Era muy importante en la cooperativa SIDECA ese proyecto que, como pasa siempre con las cooperativas, cuando se crea una cooperativa de aceite se dice, en la fila
va a estar lo mismo el chico que el grande, porque somos todos iguales, somos socios. No socios con proporción de producción, no, socios todos. Y en eso consiste la economía social. Cuando se constituye la cooperativa Sideca con un gran número de productores de algodón, de labradores de algodón, se dice, oye, Sideca va a hacer también una política de igualación para todos, de equiparación para todos los socios, y todos van a tener el mismo servicio de asesoramiento, de apoyo, de consultoría, van a poder tener acceso a las máquinas recolectoras, etcétera, etcétera. Esa labor, cuando uno ve cómo decrece ya la producción de algodón, cuando el mercado único hace que sea mucho más rentable para las fábricas textiles traer el algodón de otros sitios, cuando aquí ya hay muy poca producción textil, viene todo de Asia, etcétera, el precio que se ha pagado este año era vergonzoso. Eso más vale que no paguen nada, porque lo único que hacen es poner a las personas de mala leche. Porque tú dime a mí que un kilo de algodón que te lo paguen a 30 pesetas o 40. Eso no se ha visto. Si eso en los años cuando lo cogíamos a mano ya era un precio razonable. Ahora, y referente a lo que has dicho que las cooperativas forman para ser igual, Sideca lleva la misma táctica desde que empezó hasta ahora. ¿Y son ya cuántos años? Pues desde el año 80. Desde el año 80, ahí dijimos que todos los socios éramos iguales y somos. 45 para 46 años. Que ahí dijimos que éramos todos los socios iguales y el capital lo pusimos a todos igual, porque ahí pusimos un dinero para comprar la primera nave y otro dinero para la segunda nave. ¿Cuántos socios había de Sideca al principio? 220. 220. Y ahí pusimos cada uno 1000 pesetas de primera. Y luego, hasta completar lo que nos costó la nave, lo pusimos todos iguales. El que tenía más por el que tenía menos. Y eso sigue ahí todavía. Porque mira, te voy a decir, ha habido quien, como ya tiene beneficio la cooperativa, quiere repartir ahora arreglos de las hectáreas cada uno que tenemos. Claro, eso ha pasado ya también en cooperativas de aceite. Bueno, y entonces uno le digo, mira, mientras Juan Santamaría esté aquí, eso no lo va a conseguir ni tú ni nadie. Y además, aquí no se reparte en capital hasta que no la cooperativa no esté sana, que ahora mismo está sana. Pero después ha hecho falta comprar 2 o 3 naves más y no ha habido que pedirle dinero a nadie. La cooperativa se ha autoabastecido bastante para comprarla y tener dinero para comprar sus productos y no tener que enfrentarse a las casas. Porque nosotros de principio nos queríamos más todas las competencias nos queríamos más. Esa cooperativa ahí de comunistas y tal, Sí, ahí el refrán que había más, la cooperativa de los comunistas. Y yo soy de lo que soy. Tú no has sido comunista nunca. Yo soy de lo que soy, pero no he sido comunista nunca. Y entonces lo que sí he sido es que hay una labor hecha ahí. Eso pasa como con las motas que te hablo. Ahí hay una labor hecha que ahí está. Y yo lo que le digo a las que vienen detrás de mí, a las generaciones nuevas, que por lo menos que la mantengan como está. Que respeten ese espíritu cooperativo. Que lo respeten. Donde todo el mundo es igual. Exactamente. Grande, que ahí mediano sí, y pequeño. Que ahí sí hay un beneficio, es para todo igual. Porque todos los años damos un algo, ¿no? 60 euros, 70, le damos a cada socio, sí. Un poquillo ahí, ¿no? Todos los años 60. Luego... Bueno, el día de la asamblea también. Cuando se están dando las cuentas y se pone la cosa muy farragosa, dice el presidente, bueno, vamos a probar las cuentas que se está calentando la cerveza. Eso lo llevamos ahora 3 o 4 años haciéndolo ahí en los salones de Venecia, que hacemos una cosa muy bien hecha, muy bien, pero es para los socios, y todos iguales. Y quiere decir que si ahí quedan 5 duros, que si mañana eso lo echan a perder, que no debían de echarlo, porque eso debía de estar viviendo mientras el mundo sea mundo, porque eso es una cosa con muy buenos cimientos. ¿Cuántos socios estáis ya? Socios estamos los mismos que había o menos.
Menos de los 220. Sí. Ya hay menos de 200. Pero ¿no? hay más asociados. Que son los asociados, pero no son socios. Exactamente. Eso ahí hay mucho, porque las ventas de ahí son muy grandes, ya. Sí. Y los beneficios son muy buenos. Conseguir buenos precios. Conseguimos de todo, porque lo primero que hacen es venir a las casas y Y ofrecen. lo que haga falta. Ahí está. Entonces, después del algodón, tú dime qué cultivos van a ser en No esta sabemos. campiña, van a ser los Ahora no predominantes. Porque teníamos también la remolacha, se perdió. Se perdió también. La remolacha, los maíces, todo eso se perdió, se ha perdido todo. Estábamos Entonces, viendo mucho cereal, como te digo, pero este año, fíjate, el que ha sembrado trigo se lo va a tener que... claro, eso se pudre. Con Ya. tanta humedad se pudre. Y entonces, pues, yo qué sé, no lo sé. Las perspectivas de... Usted como viene el año, igual vuelve el algodón, aunque sea para cobrar 2 duros, ¿no? Hombre, sembrar tienen que sembrar este año algodón. Claro que el que tenga sus derechos tiene que mantenerlo mientras pueda y mientras se lo estén dando. Cuando los corten ya se acaba el algodón. Cuando los derechos no sigan para adelante, ¿para qué va a sembrar un kilo? Pero la guerra es la PAC. La PAC que viene. Esa es otra. Que viene con recortes, que se hablaba ya de principio de partida, ya Europa quería entre un 22 y un 23% menos. Sí. Y luego el acuerdo de Mercosur. Esa es otra. ¿Tú tampoco lo ves bien, el acuerdo de Mercosur? Yo no. ¿No? No. No, porque eso, el beneficio es para ellos nomás. ¿Para quién? Para los grandes. Y las grandes capitales y todas las capitales grandes. Las capitales grandes, no, las naciones, todas juntas. Y entonces le van a dar a los que ellos quieran. Si le hace falta a uno, se lo van a dar. Y si le hace falta a otro, se lo van a quitar a nosotros para dársela a ellos. Porque dice que ya llevan mucho tiempo dándonos a nosotros, a España. Y entonces, si el producto valiera lo que tiene que valer, las subvenciones, ¿para qué las queremos? Pero ahora, tú dime a mí que un kilo de aceituna, que te cuesta ya cogerla un dinero, y ahora llega y que te paguen el aceite a 3 euros, 3,5 €. Eso ya no se costea. Porque la cogidura se lleva 1 euro. Que lo diga quien lo diga. Como mínimo 1 euro. Y ahora que encuentres personal para poderlo coger. Bueno, está en la empresa de servicios. Bueno, ¿y qué pasa? Pues te cuesta uno y pico. Que no, y ya no es que te cueste 1,5 €, pero esas empresas de servicio abastecen a las personas que pueden. A todos no. Sobre todo a los grandes. Porque es que en Jaén, tú sabes que hay 60 millones de olivos. Y eso hay que cogerlas en el mismo tiempo, casi todas. 2 meses, que es la campaña. O sea que lo que viene ahora no es precisamente halagüeño. No, que va. Mercosur, una para recortar, el algodón que ya no es rentable. No. Ahora mismo el agricultor pequeño y mediano lo tiene muy crudo. Y personas jóvenes pues no quieren adaptarse a la agricultura. ¿Para qué? Eso es lo que pasa también con los cargos, porque tú al final el relevo generacional, Ya tenemos otra. delegado de la UPA, presidente de SIDECA. Y a ver, yo ya muchas veces, venga, poneros a uno, el que sea. No, tú sigue ahí que tú sigue ahí. Yo sigo, pero yo ya tengo una edad que ya no, Claro, que no debo de al seguir. viejo y al bancal lo que se le pueda Sí, sacar. ya, ¿no? pero que, claro, ahí pasa lo que cuando Juan Conde vivía el hombre, que la presencia de Juan Conde, pues, a donde llegaba, lo respetaba todo el mundo. Era una autoridad. Bueno, y tú también eres una autoridad. La responsabilidad que tenía este hombre, a mí me gustaba ir con él, y íbamos a todos lados, iba juntos con él. Y me gustaba ir con él porque a donde fuera, a donde llegáramos, nos respetaban. Mira, te voy a contar una vez que fui. Una anécdota. Una de ellas. Llegamos sin nada más que dice, vámonos a Sevilla, vámonos, a la Confederación. Y llegamos allí
mira, que queremos hablar con el jefe. Sale una muchacha y dice la muchacha, pero es usted, entra y sale, y cuando sale dice, mire usted, en 3 días no lo podemos atender. Y entonces le digo, había allí unos sofás, digo, Juan, siéntate ahí, que voy a ir a traerme unos bocadillos y aquí esperamos los 3 días que... A menos de 10 minutos ya estaban en busca nuestra. Yendo con la verdad y siendo gente sencilla, muchas veces se te abren las puertas de la forma más Hombre, fácil. tú me vas a decir a mí que venimos, como le dije yo a la muchacha, digo, que venimos de Jaén. Y ahora me vas a decir tú que en 3 días no nos va a poder atender ese hombre. Si ese hombre es igual que nosotros. A la pata llana. Ni cita previa ni nada. Pues, no llamaste, ¿no? ¿Qué va? Pareciste allí. ¿Qué va? Si llama no te deja, no te deja. Entonces, ¿cuándo nos llega? Quiero hablar aquí con el jefe, con el que mande. Va. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Sí, ¿no? Muchas. Allí, en el otro lado, en Jaén, a Córdoba, a todos lados, con sevillana, con todo. Hemos hablado con todos. Juan Conde y Juan Santamaría. Y todos nos respetaban. Sí, que nos respetaban, te lo digo yo. No ofendíamos a nadie, ¿eh? Eso también. Pero y te habrá hecho algún compañero de viajes, ¿no? No. Después de Juan Conde, ya. Irreemplazable. ¿No tiene a nadie en la lucha que esté contigo? Nadie, ni yo ya me comprometo con nadie en esas cosas, porque es que no tiene uno ya fuerzas para eso. Porque para eso hay que tener fuerza y estar activo, ¿eh? Y tener voluntad tengo, lo que no tengo son fuerzas ya. Te cuidas bien, se te ve bien con 80 años, ¿eh? Bueno, intenta uno de hacer lo mejor que puede, pero que eso está ahí, ¿eh? Y lo que nosotros hemos hecho en el pueblo de Andújar, ahí está, y el que lo quiera acoger, que lo acoja, y el que no, pero que eso está ahí. La obra de los hombres que lucharon porque cuando llegan catástrofes naturales de este tipo, Andújar pueda dormir espichandico, pero no demasiado soliviantada. Gracias, Juan Santamaría. Muchas gracias a vosotros. Y cerramos en la Ribera y además en uno de los municipios que ha estado permanentemente en un lugar destacado por el riesgo, por la preocupación, por la alerta que hemos tenido y todavía, aunque hayamos vuelto a la fase de preemergencia. Villanueva de la Reina, Blas Alves, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya días que estáis pasando en Villanueva de la Reina. Pero aquí hablábamos en Andújar, qué suerte que se haya actuado con la mota y allí, aunque no se haya terminado toda la obra, la actuación con el arroyo El Encantado ha sido básica para que no estemos lamentando daños mayores. Hay que recordar que Villanueva tiene 2 frentes abiertos, uno es el Guadalquivir y la Crecida y otro es todo el agua que nos viene de la campiña y concretamente del arroyo El Encantado, que no ha hecho mucho daño en las viviendas. 8 hectáreas del municipio, os lo recuerdo para que lo sepáis, 8 hectáreas del municipio se han visto afectadas una y otra vez durante muchos años. Han sido muy recurrentes los desbordamientos del arroyo El Encantado. Y desde el 23 hemos hecho 2 fases, ahora estamos terminando la segunda, pero justo la obra que hemos hecho ha sido la que ha impedido que el arroyo El Encantado se desborde y que estas 8 hectáreas del municipio se vean afectadas por el desbordamiento de agua, barro, calles, casas, sótanos, coches, en fin, espacios públicos. Sin embargo, el río Guadalquivir es otra cosa. Ahí estamos hablando de palabras mayores y en el Guadalquivir, en la noche del día 4, ya perdimos todo el aforo cuando había subido la lámina de agua, había tenido un calado de 8,71, casi 9 metros de calado. Es lo que ha llegado a tener la altura en Villanueva de la Reina. Casi 9 metros. Casi 9 metros, le falta muy poquito. Hemos perdido el control porque el aforador que tiene la Confederación Hidrográfica
se perdió, o sea, lo que es el cuadro eléctrico, llegó el agua donde estaba, tendrán que modificarlo cuando lo reparen, y 9 metros, cuando normalmente lo que tienen son pues, 1 metro de agua del río, metro y medio. Pero eso lo recordaban los más viejos del lugar. Supongo que sí, ¿no? Que se superaron incluso los 10 metros en alguna ocasión. En el 63 fue mucho más alto. En el 63 todo el mundo recuerda los espacios donde llegaban y se metió en el casco urbano, en las primeras calles, cosa que ahora solamente se ha quedado en la primera terraza. En la primera terraza que donde tenemos el parque del Guadalquivir, donde tenemos el recinto ferial, donde tenemos el cementerio, y allí ha llegado a tener 1,60 metros aproximadamente. Eso es lo más doloroso ahora mismo. No saber que los difuntos están como están, y sobre todo que no se podían... es verdad que ha bajado ya mucho el número de enterramientos, que ya hay muchísima gente que se incinera, pero no poder enterrar, ¿cómo estáis? Quiero decir, ¿han tenido que desplazar difuntos, cadáveres de Villanueva de la Reina a otros tanatorios porque no se pueden conservar todo en el tanatorio? Ha habido 3 defunciones en estos días, y las 3 defunciones al final han tenido que incinerarlos porque, bueno, en principio es lo que tienen previsto algunos, y otros porque han tenido que cambiar el plan inicial. No había otra opción. El cementerio con 1,5 metros de agua, casi 1,70 metros de agua, allí no se podía entrar, además con corriente, el agua pasaba ahí con mucha corriente. Te recuerdo, si hace una vista aérea de la zona de Villanueva de la Reina, empiezan los meandros, en la zona del curso medio, empieza más o menos aquí nuestra zona, Villanueva, Mengíbar también un poco, Andújar, y los 3 meandros que pega el casco urbano de Villanueva, los 3 meandros estaban comunicados del desbordamiento, o sea, se había convertido en un río totalmente a vista aérea. No solamente es que se ha desbordado al llegar a Villanueva, el acceso a la A4 está cortado todavía. Desde el día 4 no tenemos acceso a la A4, o sea que para venir a Andújar venimos por la Higuera, que no hay problema, pero siempre la carretera es mucho mejor la autovía, lógicamente. El transporte escolar, los niños que vienen al instituto, Safa o al Jándula o al Virgen de la Cabeza, pues tienen que tener alternativa al transporte que venía. La Quintería también tiene un problema de transporte con respecto a Andújar cuando vienen al instituto, porque claro, el circuito del autobús no es Villanueva, la Quintería, Andújar, ahora es Villanueva, la Higuera, Andújar, y tienen que volver a la Quintería por los niños, en fin, un desajuste que... Eso es un disloque, porque entre las jornadas que no han sido lectivas y luego el tema de los desplazamientos a los que ya están en enseñanzas medias, es complicadísimo todo. Los primeros días que hemos hecho una reclamación a la Junta de Andalucía, concretamente porque la Quintería está desasistida de médicos, los médicos que van allí están desasistidos, hasta la fecha de hoy. Yo no tengo conocimiento que lo hayan repuesto, ya le he hecho una reclamación, se lo he dicho, se lo he pedido al delegado del gobierno que dé una solución a eso, porque los médicos iban de Villanueva a la Quintería. Y ahora no pueden. No pueden ir, tienen que mandarlos de otro sitio. Entonces, bueno, fijaros las complicaciones que ¿Con qué periodicidad iban? 3 días a la semana. 3 días a la semana, ¿no? A pasar consulta a la Quintería. Y ahora no va ninguno. Todo se convierte ya en una urgencia, ¿no? Claro, cualquier vecino de la Quintería... Aquí, claro, al hospital. Y bueno, es una complicación porque no es lo mismo, no todo el mundo tiene su vehículo para poder venir. El hospital no es el sitio donde se pasa la medicina diaria, ¿no? Se pasa consulta diaria. En fin, por poneros algunos ejemplos. Y luego también, pues, toda la agricultura, los campos que tenemos, la infraestructura agraria está muy estropeada. Ya hice yo un pequeño recorrido con un vehículo todoterreno por la tarde intentando llegar a los sitios que podíamos, y hay muchos caminos que estamos actuando de emergencia para que se pueda pasar. En la cosecha de aceitunas en la campiña de mi pueblo hay una gran cosecha todavía sin recoger. Claro, estaba hablando Juan Santamaría dice, no un 30% como puede ocurrir en algunos sitios, sino un 50% de la cosecha puede estar, incluso el 60%, ¿no? Lo que me trasladan algunos de los agricultores propietarios es que más de un 50% de la cosecha está intacta, pero está intacta en el suelo además, porque con el viento que hubo, una cosecha que no estaba mal con respecto a otros sitios. Pero ya con tanto barro solamente la labor va a ser mucho más compleja, alguna no se va a poder recuperar, y luego la calidad de los aceites ya ni te cuento. Has dado en el clavo, eso es así. Tú ya que, aunque no cojas aceitunas, sí sabes perfectamente cómo es el manejo de la recogida. Está toda tirada en el suelo, barro, clavada en el suelo, difícil acceso, maquinaria que no puede operar bien.
en fin, la que no se pueda recoger, la calidad no es la misma la del olivo que la del suelo, ¿Tiene volvemos aceituna? a perder. ¿Tiene aceituna? No tengo. Me No gustan tiene, las aceitunas, pero no tengo. No tiene, ¿no? No tengo olivo. Ese es el mayor daño, pero fíjate que al final, no sé si son cuestiones protocolarias, el destino, pero Blas Alves ha logrado que el mayor foco para la recuperación y la resiliencia de Villanueva de la Reina se haya situado con la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este pasado lunes. Eso ha sido muy importante, porque han estado los medios de comunicación y porque has podido explicar en primerísima persona al presidente cuando la declaración de zona catastrófica ya ha iniciado su primera fase, hay una petición apretando en esa dirección por parte del presidente de la Diputación para los 97 municipios, pero yo decía al principio de la presentación que son muchos los llamados y luego no podrán ser todos los elegidos. ¿Qué le explicabas tú al presidente del gobierno? Bueno, es de agradecer que el presidente haya elegido Villanueva de la Reina para acercarse a la población y de darle a conocer el interés del gobierno de España por la problemática que tenemos en toda Andalucía, igual que se ha acercado a otros sitios en Andalucía. Estamos viendo a lo largo y ancho de todo el Valle del Guadalquivir la cantidad de pueblos que están amenazados y bueno, inundados por el desbordamiento del Guadalquivir, pero lógicamente, como te digo, es de agradecer que se llegue a Villanueva de la Reina. Él ha conocido de primera mano allí, porque si tú conoces Villanueva, está justo en lo alto del río Guadalquivir y no tienes que desplazarte, llega a la población, le explica en unos vídeos que le habíamos preparado y unos planos, le hemos explicado todo esto que yo te estoy contando también a ti, ¿no? De forma gráfica, y después nos acercamos allí a uno de los balcones que hay en la Plaza de la Libertad, en la que se ve perfectamente la inmensidad del desbordamiento del Guadalquivir en ese meandro hasta donde llega la vista, que es impresionante. Y bueno, cuando yo le explicaba los datos, los números del calado del Guadalquivir, tanto a él como a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pues estaban que no daban crédito como a estas alturas del cauce del río Guadalquivir, que no estamos hablando ya en Córdoba, que se junta el Genil, que se junta el Jándura, tantísimos afluentes que aportan muchísima agua, ¿no? Estamos hablando prácticamente del inicio del curso medio y ciertamente tenemos el Rumlar, que nos aporta también mucho y bueno, pues... Pero parece que la Confederación ha sabido, por lo menos se valoraba mucho en Córdoba, han modulado muy bien el desembalse cuando algunos embalses estaban ya al límite. Afortunadamente los de cabecera tenían todavía mucho aguante, pero sabían la situación límite de los municipios ribereños y han sabido desembalsar hasta unos límites para que esto no fuera una catástrofe mayor, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener la satisfacción o conocer el trabajo que hacen las distintas administraciones por protegernos, por ayudarnos hasta donde se conoce con la tecnología que tenemos ahora mismo, y yo creo que ha habido una buena coordinación entre todas las administraciones y efectivamente Confederación ha estado día y noche haciendo una regulación con una tensión impresionante, porque son personas que toman decisiones que saben que cada una de las decisiones que toman puede repercutir de una forma nefasta agua abajo, o sea, abrir más de la cuenta o abrir antes de, o no abrir en el momento determinado, cuando va a caer muchísima agua, y eso no hay quien lo controle, porque mientras los pantanos están vacíos, los pantanos hacen de regulador vamos, que se están quedando con toda el agua, ¿no?, prácticamente del cauce, pero cuando ya llegan los pantanos a estar, si te echas una ojeada al estado de los embalses, prácticamente están la inmensa mayoría al 102%, 108%, 70%, el Tranco está al 60 y algo por ciento, el que menos está, que está justo bueno, en el inicio de la cabecera también, que es enorme, claro, también está en torno al 50%. Y yo creo que han hecho ellos, los cuerpos y fuerzas de seguridad en prevención, protección civil en mi pueblo ha estado también apoyando en todo momento, en todas las decisiones que hemos ido tomando desde que empezó a subir el río, de que había amenaza del arroyo Encantado, que no fue amenazada, pero siempre está en estado de alarma, ¿no? Cuando se corta, hay mucha gente trabajando y que bueno, al fin y al cabo, al servicio de la ciudadanía, me ha parecido que hay que destacarlo y que recordarlo además. Todo el riesgo ribereño de Andújar lo subrayaba Juan Santamaría y lo hemos visto durante estas últimas semanas, se ha amortiguado muchísimo con la
intervención de la Muta. Y uno se pregunta si en Villanueva de la Reina puede haber una intervención. Ya hemos visto todo el agua que fluye de la campiña, como con el arroyo del Encantado, en una primera fase, se va a terminar en la segunda fase. Esa actuación ha atemperado bastante el riesgo, el peligro. Y en el río Guadalquivir, ¿se puede hacer algo similar a la altura de Villanueva de la Reina? Yo no lo veo, no soy técnico. No. Yo no soy técnico, pero yo no lo veo. Entiendo que una mota lo que hace es proteger un espacio muy grande. Villanueva está justo en lo alto del río. Está justo en lo alto del río. Lo que tenemos abajo es un parque que tendrá de anchura media, tendrá 20 metros, no sé, 20 metros, no creo que tenga más. Hace una mota ahí, ¿para qué? Para cubrir el parque y quedarte sin parque. Ya está. Pero algún tipo de intervención que pudiera también ser preventiva. Claro, si tú me dices que podemos tener fondos donde no lo hay ahora mismo y el parque lo subimos 4 metros para arriba y lo ponemos a la altura de Villanueva, ya no se inunda más el parque. Ya, pero yo creo que eso es matar. En fin, creo que es una inversión que habría que ver si está más que justificada, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de un parque, ¿no? Estamos hablando de un servicio esencial como el cementerio, y el cementerio tiene una gran complicación porque tú sabes también que un traslado del cementerio no es tan fácil. Todos los antepasados de Villanueva de la Reina están allí. ¿Y cómo se protege para que no vuelva a haber 1,5 metros de agua ahí? Eso es muy difícil porque tened en cuenta que si tú cierras la puerta de manera hermética, el agua no para de caer. Y si te caen 82 litros por metro cuadrado en 10 o 12 horas, lo que no se te inunda del río se te inunda de la lluvia. Aparte que el cementerio tiene alcantarillado. Es verdad que se pueden buscar medios, pero no lo veo tan fácil, ¿eh? Para no lograr un mejor drenaje en el Camposanto. No lo veo tan fácil el protegerlo. Tiene su propio alcantarillado. Y para recuperar el uso del cementerio, ¿cuánto tiempo, Blas? Bueno, si deja de llover y se evacua todo lo que hay allí, pues en breve. Dicen que el sábado o el domingo orea, pero luego vuelve a llover. No sé. Algunos están hablando, estamos en la 8ª borrasca y hablan de que hay 4 o 5 más pendientes. Esta mañana lo he oído y me ha dejado un poco sin palabras, ¿no? Como se suele decir, cuando yo he oído que creía que esta era la última o la penúltima y que venían otro tren más de borrasca, otros vagones más, me he quedado muy sorprendido porque ante eso poco podemos hacer. De todas formas, nosotros estamos ya organizando la manera de intentar recuperar lo más rápidamente posible el acceso al cementerio y al cementerio, que no es cosa fácil porque allí hay mucho lodo que habrá dejado el río, como ha pasado en anteriores ediciones, y bueno, habrá que intentar hacerlo lo más rápido posible. Pero un cálculo para volver a enterrar a alguien en nicho, aproximadamente ¿cuánto tiempo? ¿15, 20 días? Yo creo que antes de eso, si nos lo permite la climatología y el agua no vuelve otra vez a entrar, porque si vuelve otra vez a crecer el río y lo vuelve otra vez a pillar, empezamos otra vez de cero, vuelve a empezar la casilla de salida. Esto es que es así. Yo recuerdo en el 2010, creo que fue en el 2010, estábamos terminando de limpiar todos estos espacios, recinto ferial, parque junto al Guadalquivir y cementerio, y cuando casi ya lo teníamos limpiado, por el mes de marzo, vino otra tormenta que volvió a inundar todo igual. Dejó menos lodo, pero tuvimos que empezar de nuevo. 2 veces en el mismo año. Creo que fue en el 2010, si no recuerdo mal. Claro, 2010 fue un año también terrible. Marzo, vino en febrero y después en marzo. Además, ese año creo que también fue el año que se desbordó el río no a tan gran altura y nos cortó el acceso al Batanejo, y la romería no la pudimos hacer en el Batanejo, tuvimos que hacer en el recinto ferial. Vaya por Dios. ¿Sí? Claro, ese tipo de imponderables van a estar ahí. La recuperación de toda la red de caminos y demás va a ser muy compleja, va a haber fincas difícilmente accesibles. Todo esto, ¿hay algún ayuntamiento cuando han dicho tener que ir ya relacionando los desperfectos, los daños y cuantificar en la medida de lo posible? Alguno ha dado rápidamente primero, como ha ocurrido con Jaén, 8 millones de euros. Pero lo vuestro es que es difícil de cuantificar, ¿no? Yo no tengo valoración todavía, porque sí tengo una relación ya de espacio y de infraestructura, que es la que tenemos que cuantificar ahora. El técnico municipal tiene que ir valorando, y es muy difícil que hagamos una valoración de los daños, ni en caminos. Yo tengo cuantificado al menos 10 caminos que tiene que haber actuaciones, 10 caminos, recinto ferial, cementerio, todo lo que es el parque, y alguna infraestructura más también. O sea que todavía queda
mucho trabajo. ¿Qué miembros de fuerzas, no sé si la UME, si todavía se está trabajando en Villanueva de la Reina con medios externos, al margen de los que ya tenéis, que obviamente son muy limitados, ¿no? No, la UME no ha hecho falta, que la llamemos. El día 4 sí tuvimos que llamar a bomberos de aquí de la comarca de Andújar, y estuvimos sacando agua que entraba por agua de lluvia, que entraba por las alcantarillas, por sótanos y demás. Estuvimos bombeando el agua de estos sótanos hasta las 1:30 de la madrugada o así. Fueron 4 o 5 casas, pero no por desbordamiento del Arroyo Encantado, sino por los 82 litros que cayeron aquella tarde. Pero no hemos necesitado la UME. Fíjate que para la visita del presidente del gobierno se podía haber buscado distintos puntos ribereños, se eligió Villanueva de la Reina. Cuando te comunican eso, parecía que era como una especie de envite, ¿no? Peliagudo, ¿no? Porque había que recibir al presidente. Ya sabemos cómo se preparan incluso scratches por parte de los ultraístas, de la ultraderecha con el presidente, que no es que estén allí, sino que se prepara. Y hemos visto infinidad de vídeos en redes sociales donde los miembros de tu partido, los simpatizantes de tu partido, se congratulaban del buen recibimiento que tuvo Pedro Sánchez en Villanueva de la Reina. Luego ha habido alguno que ha querido retorcer y decir, esas mujeres estaban en otro pueblo a no sé cuántos kilómetros, y luego se ha demostrado que eran villanoveras de toda la vida. Pero allí había gente de todo el pueblo. Allí no había gente del Partido Socialista. Había gente que votará o no votará al partido. Había allí había una congregación espontánea. ¿Y forastero? ¿Había forastero? No había forastero. Es que en redes sociales... Que yo recuerde, los forasteros que había eran los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los que habían venido. Todos villanoveros y villanoveras. ¿Y a ti te sorprendió ese recibimiento tan cálido al presidente? Nosotros no habíamos hecho ninguna convocatoria porque fue todo muy rápido, ¿no? El anuncio de que el presidente venía, o sea que fue todo rapidísimo. Y siempre, además, te dejan caer que igual a última hora hay un cambio de planes y no se puede acercar. De hecho, se adelantó. A nosotros, a los medios de comunicación, nos dijeron media hora antes, que llega media hora antes. Al principio nos dijeron por la mañana que venía, que efectivamente que venía, y que eran las 4:30, y después a las 2 me llamaron diciendo que no, que a las 3:30 con toda seguridad está aquí. Y bueno, la gente se enteró pues porque rápidamente sale en los medios de comunicación. Creo que El Ideal fue el primero que lo publicó, y a mí me mandaron por la noche, a las 12 de la noche, me mandaron, oye, esto es verdad, preguntándome. Claro, rápidamente se extendió por el pueblo, o sea que la convocatoria allí fue espontánea. No fueron miembros del Partido Socialista, ¿no? Que también lo había, por supuesto, claro. ¿Tú no preparaste a nadie? Yo no preparé allí absolutamente a nadie. A la CLA esta que empezó no. presidente. No, esos eran vecinos del pueblo, que lo sienten así y ya está. ¿Y conoces a la mujer hecho, que se acercó? Feo no es el presidente, ¿no? No, pero tú conoces a la mujer, supongo que es así. Conozco sería. Absolutamente a todo el mundo. Esta que le allí. dijo, come un poquillo, que está muy delgado. Sí. Come un poquillo, que está muy delgado. Fuerza, que estamos contigo. Fuerza, que estamos contigo. Fuerza, mucha fuerza. Sí. Esa sí la conoces. Sí, claro. Esa es del pueblo. Todos son del pueblo. ¿Y militante del partido? No. ¿No? No, esa no es militante del partido. No es militante del partido. No. Y le dijo eso. O sea, tú has quedado ahí fenomenal. Te felicitaron al final. Pero además te voy a decir Digo, la una gente cosa. del gabinete del presidente, Manolo, te dijo, Blas, te qué bien. voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Que los militantes del Partido Popular no pueden ir cuando un miembro del Partido Popular va a una ciudad, o militantes del PSOE no pueden ir cuando un ejecutivo del PSOE va a un pueblo. No, pero fíjate... va a parecer que eso desmerece la convocatoria que hubo allí, porque de eso se trata los comentarios que están haciendo. Pero yo te lo digo porque también es bueno que sepa. Allí la gente se presentó de forma espontánea, se enteraron por las redes sociales y se presentaron allí. Y le dieron ese recibimiento. Y bueno, pues a mí me agradó que mi pueblo tenga educación, sobre todo empatía y educación, porque al fin y al cabo, sea del gobierno que sea, es un representante público y trabajan para nosotros. Y me parece que lo primero que tiene que mostrar un pueblo es educación, absolutamente con todo el mundo. Allí había también consejeros del Partido Popular y nadie les dijo nada.
Hubo un delegado del gobierno y hubo una consejera La consejera de Medio Ambiente. Claro, de Lina sostenibilidad. García. Estuvieron Y allí. Jesús Estrella, el delegado del gobierno. Y estuvieron como tienen que estar representando a las instituciones. Y Oye, así es como hay que recibir a la gente, absolutamente así, a todo el mundo. Es que esa buena sintonía, esa cordialidad institucional que se ha visto en el accidente de Adamuz, el ferroviario, y que ahora hemos comprobado entre Junta y Administración Central, yo creo que debe presidir un poco la política del día a día, ¿no? Yo creo que hemos vivido una etapa en toda esta época de la democracia en la que creo que los que de alguna forma no la trajeron y trabajaron por aquello, lo que hoy disfrutamos, entendieron muy bien que esa era la sintonía que tenía que haber, independiente de que cada uno trabaje por gobernar, lógicamente, y por poner sus políticas, sus proyectos. Pero tú mejor que yo, que eres un profesional de la comunicación, estás viendo, como estamos viendo todos, como parece que están cultivando el odio entre las personas, y creo que eso es un error tremendo. Un odio entre los unos y los otros, los que piensan de una forma políticamente y los que piensan de otra forma políticamente. Yo creo que este país no se merece eso. Yo creo que tenemos que trabajar todos para eso de una vez y que sencillamente volvamos a la senda de la democracia normal, que cada uno aporte sus proyectos políticos, sus propuestas para cada uno de los territorios y que la gente vote a lo que crea conveniente que tiene que votar, pero esta forma de avivar el avispero y echarle leña al fuego y alimentar el odio. El odio ahí, yo creo que esto no es bueno para nuestro país. ¿Y qué valoración te merece en esa línea? Porque algunas de esas personas ya veteranas que se veían recibiendo al presidente, seguro que en su momento los que simpatizan con tu partido votarían hasta el 96, desde el 82 y desde antes a Felipe González. ¿Qué te parece lo que ha dicho tu ex líder ahora? Sin comentarios. ¿Sin comentarios? Sin comentarios. Voto en blanco, Eso, esa rabia hablando de no lo Sánchez. sé, yo no entiendo a este hombre lo que le ha pasado, ni tú tampoco, ni nadie lo entiende, porque eso es, vamos, no lo sé, eso sin comentarios. Yo creo que él solo se está perjudicando. ¿Qué le dirías para terminar a la ciudadanía de Villanueva de la Reina respecto a las horas que vienen y la necesidad de estar más unidos que nunca, codo a codo, para recuperar la normalidad? Bueno, lo primero que le diría, lógicamente, es que sigan confiando en nosotros en el trabajo. Creo que desobradamente hemos demostrado las capacidades que tenemos, sabiendo que los recursos son bastante más limitados de lo que todo el mundo se cree. Vamos a seguir trabajando por buscar esos recursos y porque vuelva la normalidad a estos servicios, los esenciales y los no esenciales que tenemos en Villanueva de la Reina. Con respecto al Arroyo del Encantado, también les vamos a decir que estamos preparando una tercera fase por un importe de algo más de 600.000 euros, que ya garantizará mucho más todavía el buen efecto ese con el que hemos visto que ha funcionado. Todos los vecinos de aquel barrio me lo dicen, me dan la enhorabuena, porque ellos se sienten más protegidos a la hora de ver que sus viviendas no están en peligro de esa inundación que tenía. Y con respecto a la agricultura también, pues nosotros tenemos un plan ya de reparación de los caminos para que de forma lo más inmediata posible estén accesibles y cuando deje de llover reinicien otra vez, retomen los trabajos de la recogida de la campaña de aceituna, pues estén en disposición de que se pueda recoger la aceituna. Así que mucho ánimo, mucho apoyo también y confianza también en el trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo ya. Y además le agradezco mucho, como tú has sacado el tema de la llegada del presidente, agradezco un montón que Villanueva haya dado una imagen muy normal, de normalidad en democracia, de recibir a un presidente. Me ha parecido fantástico. Pues muchas gracias también a responsables de lo público, desde lo local, como es tu caso, por ese esfuerzo y esa necesidad, ahora más que nunca, de disponibilidad y de 24/7, que sí que es fuerte, pero ya llegarán mejores momentos, llegarán romerías, llegarán fiestas y hasta vacaciones. Bueno, la romería es más trabajo, aunque está más distendido, pero es más trabajo también porque hay que preparar muchísimas cosas. Y bueno, y en vacaciones tampoco se desconecta. Las poquitas que cogemos tampoco se desconecta, pero eso es así, lo tenemos asumido. El tren de borrascas, este diluvio no universal, pero muy focalizado en nuestra tierra, que estamos padeciendo y que afortunadamente parece que se ve un poco el sol de cara al fin de semana,
se ve un poco la luz al final del túnel, aunque volverán más borrascas. Hemos intentado analizarlo a partir de esos 3 testimonios: Miguel Moreno, el alcalde de Porcuna, Juan Santamaría, el presidente de la plataforma contra las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Andújar, y el alcalde de Villanueva de la Reina, que ha estado permanentemente en el foco durante las 2 últimas semanas, Blas Alves. Gracias por estar ahí. Volvemos la próxima semana, seguro que con otros acontecimientos y otras noticias seguro más esperanzadoras. Después de la tempestad llega la calma, pero no puede haber calma para los que en este momento tienen que cuantificar los daños e intentar aproximar la esperanza de las ayudas a todos los damnificados. Gracias, hasta la próxima semana, adiós.